Buen día, jóvenes. El día de hoy voy a explicarles tanto por el software de Automation Studio como pues de manera física se podría decir cómo debe estar conectado de manera correcta este pequeño diagrama. El diagrama consiste en el control de dos motores, es decir, cuando se pulsa el botón de inicio arranca el primer motor. Después de cierto tiempo arranca el segundo motor y después de otro tiempo se detienen los dos de manera automática. Es importante ver que dentro del diagrama de control, pues tenemos para lo que es el primero el autoenclavamiento, ¿va? Entonces, una vez que se cierra el circuito, se energiza la bobina y como está en paralelo el timer 1, también empieza a contar su timer. Pasa el tiempo establecido y como este contacto auxiliar pertenece al timer 1, después de cierto se cierra, después de cierto tiempo, y al cerrarse se energiza tanto la bobina del motor 2 como el timer 2. Eso hace que se energice el motor 2 y empiece a contar el tiempo del timer 2. Pasa ese tiempo y como este contacto auxiliar pertenece a este timer, pasa el tiempo y después del tiempo establecido el contacto abre y al abrir pues desenergiza todo y eso hace que se detenga los dos motores. Si lo simulo, pulso el botón, arranca el primer motor, 3 segundos después arranca el segundo motor y 3 segundos después se detienen ambos motores. Esa es la simulación dentro de lo que es el software. El problema para ustedes es que de pronto cuando ya van a hacer la conexión física, pues no saben dónde conectar o cómo interpretar este diagrama. No lo van a encontrar de manera separada. Todo va a estar en el mismo o en la misma conexión, es decir, tanto la parte del diagrama de control como la de fuerza van conectadas todo parejo. Para eso entonces lo simulamos aquí y vamos aquí con lo que es el motor, donde viene la secuencia que ya lo expliqué, el diagrama de control y el diagrama de fuerza. Todos los elementos que vamos a necesitar pues son las dos bobinas, que son los dos contactores principales. Después de los contactores pues llevan su relé térmico, por eso no va representado aquí. Ocupamos dos timers, aquí están los dos timers. Ocupamos un botón, el botón, los dos motores en la parte de fuerza, motor 1, motor 2. Y pues por último lo que es el sistema de alimentación trifásica, 4 hilos. Comenzaremos como siempre por el diagrama de fuerza, que es la parte pues más sencilla, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente agarra la línea 1, la línea 2 y la línea 3 y van a la entrada de los contactos principales del contactor de la bobina BM1, que es este. Lógico está que primero pues va a pasar por lo que es el interruptor termomagnético de 3 polos. Una vez que se conecta esta parte, pues de la parte de la salida de los contactos principales del contactor van hacia el motor. Recuerden que es importante que vayan faseados de izquierda a derecha, línea 1, línea 2 y línea 3. De lo contrario, pues el motor puede o la bomba puede girar en sentido contrario y dependiendo de su funcionalidad, pues pueden dañarlo, ¿no? La segunda conexión es el del motor 2. De la misma manera vamos a agarrar la línea 1 y lo conectamos a la primera que es el primer contacto principal, línea 2 y línea 3. Ya en la parte física, pues también vamos a agarrar las tres líneas y las vamos a conectar en ese orden, línea 1, línea 2 y línea 3, en el contacto principal o los contactos principales del contactor BM2. Y en la parte de abajo, que es la salida, pues van directamente al segundo motor. También en el mismo sentido, en el mismo orden. Es importante ver la placa de datos, porque en la placa de datos el arreglo que tiene es como deben de conectar también los motores en la línea 1, en la línea 2, en la línea 3. Si este tipo de motores, por ejemplo, se puede conectar a 220 o a 440 en alta y baja. Entonces todo eso tenemos que checar. Ahí está la conexión. Ya tenemos lo que es el diagrama de fuerzas. Ahora vamos a conectar el diagrama de control. Para el diagrama de control, ustedes pues como alumnos les digo que se les complica, pero no es otra cosa más que ir siguiendo pues las líneas, todo lo que es la conexión parte por parte. Agarramos la línea 1
y va hacia la entrada del contacto normalmente cerrado del timer 2. Ubiquen el timer 2, aquí está el timer. Recuerden que el timer tiene un común y tiene para que lo utilices como normalmente cerrado y como normalmente abierto. Aquí no se observa bien, pero el del lado izquierdo es normalmente cerrado y el del lado derecho es normalmente abierto. Entonces vamos a agarrar la línea 1, es decir, de aquí, y la vamos a mandar hacia el común del contacto auxiliar del timer. Que a la línea 1 hay que hacerlo un poco estético para que vean todo lo que son las líneas, ¿no? Y no se vayan a cruzar tanto. De la salida del contacto normalmente cerrado, que viene siendo esta, va a ir hacia la entrada del botón de arranque, hacia este punto. Es decir, de aquí debe de ir hacia acá. Ahí va la conexión. Vamos hacia la entrada del botón de arranque. Continuamos con esta línea. Se dan cuenta que es de la salida del botón de inicio, va hacia la entrada de la bobina del contacto BM1. Es decir, a A1 de la bobina de BM1, aquí está A1. De aquí tiene que ir a este lado. Simulamos que brinca los cables y lo conectamos a A1. Nos falta conectar simplemente el neutro. El neutro pues va, acá está el neutro, agarramos de aquí, tiene que llegar directamente a A2 de la bobina BM1. A2 está de este lado y lo conectamos. Este arreglo pues ya lo hemos explicado varias veces. Continuamos con la siguiente línea, que es esta parte de aquí. Ya sea que conecten hasta acá o aquí, pero vamos a ir por parte. Vamos a conectarlo este punto. Dense cuenta ustedes que este punto de conexión es prácticamente este cable que está aquí. Pueden agarrarse de cualquier punto, pueden agarrarse de este punto de conexión que es la salida o de la entrada del botón cuando no quieran empalmar. Pero bueno, voy a agarrar este punto y va a ir directamente hacia la entrada de mi contacto auxiliar normalmente abierto, pero de la bobina BM1. ¿Dónde está la bobina BM1 aquí? ¿Cuál es el contacto auxiliar normalmente abierto? Pues es el único que tiene, aquí está el 13. Conectamos entonces, aquí está la conexión. Recuerden que este punto es el mismo punto de conexión, ¿va? Siguiente punto a conectar es de la salida del contacto normalmente abierto de esa bobina, va hacia la entrada del botón, o más bien hacia la salida del botón de inicio, que es es este punto. Entonces, esta es la salida del contacto, y ahí va hasta ese punto. Lo puse aquí para que simulen que si se dan cuenta, este es el cruce que se hace aquí, miren, es el punto a conectar. Lo que sigue ahora es conectar este otro punto. Es simplemente como están en paralelo tanto la bobina del contactor como del timer, el timer 1, el timer 1 es este. Entonces, este y esta, es que está la bobina 1 del timer y la A1 del contactor deben de ir conectados al mismo punto, es decir, aquí, como van en paralelo, y de ahí mismo lo saco, ¿va? Le falta conectar el neutro, también está en paralelo, el neutro lo tengo de esta parte. Entonces la simulación, la conexión es esa y ese es el otro punto a conectar. Listo, ¿vale? Perdón por lo que mi hijo está también estudiando y de pronto son ruidos extraños. Continuamos entonces con el siguiente punto, que viene siendo esta parte de aquí. Dense cuenta que sigue saliendo todavía del contacto normalmente cerrado de acá y va hacia el contacto abierto del timer 1. El contacto el común es esta parte de aquí. Quiere decir que yo lo voy a conectar de este lado. Ahí va la conexión y se conecta a esta parte. Continuamos con la línea, es la salida del contacto normalmente abierto. Recuerden que dijimos que el primero es normalmente cerrado y este es el normalmente abierto. Entonces de aquí es donde va a salir la conexión y va a ir hacia la bobina del contactor o del motor 2. La bobina es esta. Entonces desde este punto de aquí debe de ir hasta acá. Ahí va, hacemos la conexión y ahí quedó conectado. Bien. Y en esta parte, pues todo esto es el neutro. Vamos a conectar el neutro a A2. A2 está aquí, la vamos a jalar pues de este lado para que aquí vemos la conexión que sigue. Conectamos el neutro de este lado.
con el mismo arreglo que se hace también para el relay de este lado. Tiene la misma función exactamente para proteger los motores. El punto ya casi final, pues viene siendo este otro bobina del timer conectado en paralelo. Va a salir, lo van a agarrar al punto ya sea de la entrada de la bobina de BM2 o de la salida del contacto normalmente abierto de timer 1, es decir, este punto de conexión debe de ir hacia la bobina del timer 2. Vamos a ver, ahí está. Solamente nos falta conectar el neutro, que va directamente el A2 del timer 2. A2 del timer 2, el neutro, pues lo seguimos arrastrando desde esta parte y ya quedó conectado. Así es como queda conectado ya el circuito. En la primera parte les expliqué cómo se simula dentro del Automation Studio y cómo funciona. Si ustedes hacen la conexión de manera física con todos estos elementos, una vez que ustedes pulsen este botón, va a entrar este contacto, se cierra. Al cerrarse se energiza el motor. Como está conectado en paralelo con lo que es el timer 1, empieza a contar el tiempo del timer 1. Una vez que pasa ese tiempo, se cierra su contactor y al cerrar su contactor energiza la bobina del contactor del timer 2 y eso hace que prenda del contactor del motor 2 y eso hace que prenda el motor 2 y al mismo tiempo, como están en paralelo con el timer 2, se energiza el timer. Transcurre el otro tiempo establecido y eso hace que después del tiempo abra el circuito de aquí. Como prácticamente todo está alimentado de esta parte, pues al abrir este contacto normalmente cerrado, desenergiza todo lo demás y eso hace que se apague todo su circuito. Ahí está la otra explicación. Esperemos que pues vayan mejorando en ese sentido. Saludos, jóvenes.